Saludos país, Alfonso Torres, soy aquí en su espacio Voz para el Cambio por Telecanal 28. Lunes, una semana interesante para nosotros en la República Dominicana porque vamos a inaugurar el 8º encuentro continental de solidaridad con Cuba. Muchas noticias, muchas informaciones que comentar, que analizar. Los medios de prensa muy cargados. Los médicos en la República Dominicana en un proceso de negociación con el gobierno por aumento de salario y dicen ellos que por arreglo de hospitales, reparación de hospitales, medicamentos, equipamiento y todas estas cosas. Pero uno muy bien sabe que cualquier sector profesional en lucha en República Dominicana, el tema central es el salario, porque con los salarios que tenemos no es posible vivir con dignidad. Y a cualquier sector profesional que se le aumente el salario, hasta ahí llegó la huelga. Adiós si reparan escuelas, si hay desayuno escolar, lo que fuere. Adiós reparación de hospitales. Todo pasa por el salario. Y eso ocurre con los agrónomos, con los maestros, con los médicos y con todos los sectores profesionales que en un momento dado inician un proceso de lucha. Pero vamos a ver qué pasa con los médicos. Están discutiendo salarios, horarios y las designaciones. Y esto tiene enfrentado al gremio de los médicos o a los gremios de la salud con el gobierno. Pero por supuesto con el presidente del Colegio Médico Dominicano no se puede jugar. Ubaldo Ariel Suero tiene un juego pesado. Y es un gran líder en el sector salud y paraliza todo si no hay acuerdo. Y tienen ya 4 meses y 15 días hablando, dialogando, negociando. Y ya Ubaldo dijo que eso es mucho tiempo para seguir hablando. O se ponen de acuerdo o hay lo que todo el mundo conoce en el país. Seria dificultad en el sector salud. En la reforma policial, uno tiene que reírse de estas cosas. La ley de reforma policial prohíbe el macuteo a los policías. Señores, eso no se puede prohibir por ley. Eso es una cultura que tiene que ver además con los muy malos salarios que devenga un policía en la República Dominicana. Y aquí la fiscal del distrito, la doctora Jenny Berenice Reynoso, dijo que de cada 5 atracos, de cada 5 robos, en 3 de ellos, por lo menos, ha implicado un hombre o un agente de uniforme, o un policía, o un miembro del ejército o de la marina. Es decir, en los cuerpos armados y sobre todo en la Policía Nacional están los principales atracadores de la República Dominicana. Lo dijo la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional. No lo digo yo. ¿Quién soy yo para decir eso? Son de las cosas. Entonces el macuteo en la policía no se va a acabar porque lo disponga la ley. Hay que variar política. Política de selección de esos agentes policiales, condiciones de vida y de trabajo más adecuadas, pero además, jefes de policía y oficiales de policía que sean honestos, que eso es lo que hace falta. Aquí cualquier general que gana $1,300 de salario, para no decir 70,000 pesos, tiene mansiones, casa de campo, jipete, esposa querida, novia y de todo, y los hijos en los mejores colegios. Que solo por un hijo en un colegio como el Nuevos Horizontes pagan 150,000 pesos al año. Chan con chan, que hay que pagarlo. Hijos son $3,000. Entonces, es tan simple resolver aquí en la República Dominicana el tema de la corrupción. Por ley quieren resolver el tema del macuteo. No, por Dios. Dejemos de estar relajando. Que así no se puede. La ADP, Asociación Dominicana de Profesores, está reclamando un reajuste salarial del 25%. Y lo está planteando su presidente y su comité ejecutivo, dominado por el partido oficial. Señal de que la situación en el sector de la educación no es buena. Con esos salarios de miseria no es posible seguir trabajando. Pero este es un país de mentira. El presidente de la República hace 3 años que dijo que con los niveles salariales de la República Dominicana no se puede vivir, lo dice el presidente. ¿Y él qué hace para corregir la situación? Nada. Decir que no hay dinero para aumentar los salarios. ¿Y los salarios de los funcionarios? 400,000 pesos, $500,000 de pesos y algunos $1,500,000 de pesos. El del Banco Central dice que tenemos una economía blindada. Por eso se atrevió a decir, porque tiene una cachaza ese hombre, de que lo del Brexit o lo del referendo en el Reino Unido o en Inglaterra o en la Gran Bretaña no iba a impactar la economía dominicana.
Claro, no va a impactar su hogar, su casa, porque él gana muy bien. Casi 2 millones de pesos todos los meses, entre salario, viático y lo que se puede agregar por ahí, gastos de representación, gasolina. Y es posible que hasta la despensa de su casa la llenen con los fondos del Banco Central. Es posible. Entonces, claro, la economía de su casa no se va a afectar con lo del Brexit. Así no. Y el presidente de la República, ¿qué dice? ¿Qué hace? Nada. Casi 2.000 funcionarios no rinden cuenta. No hacen la declaración jurada de bienes para asumir un cargo. Y él lo juramenta, pasan 4 años y no hacen la declaración jurada de bienes. Y el escándalo público. Y el presidente no se entera. Es como que él no gobierna en el país. Y sin embargo lo reeligieron. Esto parece un país de mentira. Pero bueno, no vamos a seguir hablando en un país de mentira. Decía al comienzo del programa que hoy, lunes, es la semana crucial porque vamos a celebrar en el país el 8º encuentro continental de solidaridad con Cuba y estamos esperando entonces más de 300 delegados internacionales que nos van a acompañar en esta semana en un abrazo de hermandad, en un abrazo solidario para discutir los temas y los problemas del continente y sobre todo los temas de Cuba, lo que tiene que ver con el bloqueo y todo esto y las relaciones bilaterales con Estados Unidos, en qué está esto, pero sobre todo también vamos a discutir el tema de Puerto Rico, el estatus colonial de Puerto Rico, la crisis económica de Puerto Rico y la necesidad de que los puertorriqueños se pongan de acuerdo para salir de una vez y por todas de su situación colonial. Yo he dicho que Puerto Rico está en una gran crisis, no solo en el orden económico, en el orden institucional, y hasta en el orden social, y eso obliga a los hermanos de Puerto Rico a dar salida a su situación a partir de la crisis. Las grandes crisis son también parteras de la historia. Así que con este comentario vamos a dar inicio a una conversación interesante ya con un hermano nuestro que ha estado con nosotros aquí 2 veces, el doctor Eladio Santos. Él es médico, endocrinólogo, pero no vamos a hablar de la cosa de salud. Vamos a hablar de Puerto Rico, de la crisis y de la gran crisis que debe ser partera en estas condiciones de un cambio necesario en Puerto Rico. Eladio, ¿cómo es que anda la cosa en Puerto Rico? ¿Cuál es el termómetro? ¿Cuál es la lectura? Antes de empezar mi alocución, me gustaría preguntarte, ¿tú estabas hablando primero de República Dominicana o de Puerto Rico? De República Dominicana. Me parece que era Puerto Rico. No, yo en la cosa de Puerto Rico no me meto, salvo, bueno, si estoy aquí sí yo opino, pero si estoy en Puerto Rico no opino. Te voy a decir por qué. Porque es que todo lo que planteaste, los fundamentos y los argumentos sobre lo que ocurre en República Dominicana, son totalmente válidos para Puerto Rico. En Puerto Rico hay corrupción. Extremada. En Puerto Rico los funcionarios no rinden cuenta. No hay transparencia. La transparencia es un concepto, yo diría que todos expresan, pero ninguno cumple. En Puerto Rico la izquierda está medio dispersa, porque aquí está muy dispersa. No, allá no está dispersa, allá está totalmente aislada unos de otros. Ah, se parece un poco aquí. En Puerto Rico hay crisis económica. Totalmente. Los salarios son bajos. Tenemos una deuda pública de 73.000 millones. Cuando yo llegué aquí la última vez, te hablé de 70.000 millones. En marzo. Pues ahora tenemos 73.000 millones. Y en Puerto Rico los salarios son bajos. Los salarios, fíjate que esto es una pregunta que puede ser un poquito capciosa. Comparados con República Dominicana son altos, pero comparados con el nivel de gasto y costo de vida en Puerto Rico no son tan altos. Porque todo es relativo. Claro que es relativo. Porque cuando yo estuve en Puerto Rico, una botellita de agua costaba $3. Para que tengas una idea. Aquí cuesta 10 centavos, 10 pesos. A eso le que añades, son más o menos 25 centavos de dólar. A eso le añades que al haber una crisis económica, el gobierno ha empezado a disminuir como una medida correctiva los beneficios a los trabajadores del sector público. El costo-precio de servicios de energía eléctrica en Puerto Rico es caro. Son caros y viene un aumento que está planificado. Son caros y viene otro aumento. Ya se anunció. Ah, pues se parece a esto aquí entonces. O sea, la base del sistema económico y social de Puerto Rico es el mismo que República Dominicana. ¿Hay política neoliberal implementándose en Puerto Rico? Totalmente. Nosotros tenemos ahora un problema serio. Fue privatizado el sistema de salud pública. Tenemos una crisis económica que impacta directamente al sector salud. ¿Cómo lo impacta? Están disponibles los medicamentos, pero no están accesibles para un sector importante. Aquí digamos que hay una dualidad. Hay un sistema de salud privado y hay otro que es estatal. Así era en Puerto Rico.
pero eso se ha ido eliminando porque se ha privatizado. ¿Lo estatal se ha eliminado? Sí, porque se ha ido privatizando, no solamente la administración y el esquema del sistema, sino también las facilidades de salud, que antes eran del pueblo de Puerto Rico. Que quiero yo hacer una aclaración, cuando nosotros hablamos que era del gobierno, no. Todo lo que decimos, presupuesto del gobierno, facilidades del gobierno, sistemas de gobierno, en realidad son del pueblo. El gobierno lo administra, pero el pueblo tiene que entender que pertenece al pueblo y que el gobierno es un ave de paso que administra cuando le toca y cuando el pueblo decide. Son del Estado, propiedad del Estado. Claro. Y el Estado somos todos. Claro. Formalmente, en la práctica no. Claro, y en Puerto Rico no es la excepción. ¿Y los precios de los medicamentos en Puerto Rico cómo andan? Fíjate qué cosa más curiosa. Puerto Rico produce 7 de los medicamentos más vendidos en el mundo y son unos de los más caros para la población puertorriqueña. Para que tengas una idea, un medicamento producido en Puerto Rico es más económico en República Dominicana que en Puerto Rico. ¿Cómo tú te explicas eso? ¿Cómo explicármelo? Explíquemelo usted. Te lo voy a explicar. Ellos tienen un sistema de producción de medicamentos donde la ley federal dispone que un medicamento, para que se asigne un precio final, debe ser terminado y empacado. Ellos tienen una forma, producen el medicamento, no lo empacan, lo envían a Estados Unidos, en Estados Unidos lo empacan, el precio final está en Estados Unidos, regresa a Puerto Rico entonces, pero el que se vende al exterior es diferente. Y ese es el problema que tenemos, por lo menos en los medicamentos. Aparte de eso, y es importante señalar, hacer una reseña, de que el impacto que tiene el presupuesto limitado del gobierno de Puerto Rico, entiéndase del pueblo de Puerto Rico, en el sector salud y en el sector más amplio de la economía puertorriqueña, que es la canasta básica del puertorriqueño, es decir, lo que consume la familia puertorriqueña, ha disminuido. Si a mí no me aumentan el sueldo base y encima me aumentan el costo de los precios de energía eléctrica, de agua y de los productos que mi familia consume, en la práctica es una disminución del sueldo. Entonces hay que hablar los términos correctos para que el pueblo entienda el problema. A eso se le añade que en unos meses nos van a aplicar una Junta Federal de Control Fiscal. Esto es una instrumentalidad aprobada por el Congreso de los Estados Unidos que va a tener supremacía y vigencia sobre las decisiones que tome el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial incluso. Es decir, si querían una muestra más clara de lo que es una colonia, aquí la tienen. El Congreso, que es un gobierno extranjero, ha aprobado una junta para tomar decisiones de tipo civil, gubernamental, estructural, económica y social, que su última voz será la que predomine. Así lo dispone la ley federal que creó esta junta. Va a estar constituida por 7 miembros, 5 estadounidenses y 2 puertorriqueños, con voz pero sin voto, el gobernador y el comisionado residente de Puerto Rico en Washington. O sea que la mayoría que va a tomar esas decisiones y tiene potestad para reestructurar agencias de gobierno, para reestructurar municipios, para reestructurar y evaluar las pensiones de los jubilados, para reestructurar y evaluar los sueldos y los beneficios marginales de los trabajadores en Puerto Rico. Incluso tiene potestad para determinar cuál va a ser el presupuesto final operacional del gobierno de Puerto Rico. Está suplantando al gobernador y al Congreso. Está suplantando al gobernador y a la legislatura puertorriqueña. El Congreso de los Estados Unidos la creó. Pero obviamente eso viene por la disposición de una cláusula que aparece en la Constitución de los Estados Unidos, de que dice que todo territorio puede tener tratamiento especial y distinto por el Congreso a las leyes que apruebe para los estados. Y Puerto Rico es un territorio no incorporado de los Estados Unidos. A eso se le añade, porque la historia es obvia, en el 1898 el Tratado de París, que puso fin judicialmente a la guerra entre Cuba y Estados Unidos, cedió a las Islas Filipinas, a Cuba y a Puerto Rico. Entre Cuba y España. Correcto, Cuba y España, cedió
a las Islas Filipinas y a Puerto Rico, y Cuba tuvo un tratamiento de una independencia intervenida que era una república de embuste. Puerto Rico pasó a ser parte, territorio, propiedad de los Estados Unidos. Y en una de las cláusulas de ese tratado específicamente dice: el futuro político y económico de la isla de Puerto Rico y sus habitantes está en manos plena del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica. Eso no ha variado. La ley Foraker, que fue la primera que se aprobó después de 2 años de gobierno militar, después de la intervención militar, Puerto Rico es un país invadido en 1898, dispuso que era un territorio y que nosotros seguíamos bajo la égida del Congreso. ¿Eso no es una colonia? Es una colonia. En los hechos. En los hechos y judicialmente. Si tú tienes a un país, una nación como Puerto Rico, bajo la definición de territorio, y el Congreso de esa nación que intervino militarmente a ese territorio, es el que determina en última instancia decisiones fundamentales para ese territorio, pero entonces eso no es una colonia, es una colonia que los autores del Estado Libre Asociado, ni es Estado, ni es libre, ni es asociado, el licenciado Polanco Abreu, en su famoso libro La falsa del Estado Libre Asociado, un autonomista dice: esto es una falsa, nos cogieron de lo que todos sabemos, ¿verdad? Nos engañaron, y ellos engañaron al pueblo de Puerto Rico. En este momento el Supremo de los Estados Unidos, en una decisión reciente, acaba de decir que el poder último, decisional, en materia judicial, es el Supremo de los Estados Unidos, y acaba de decir que el poder último en materia decisional de leyes federales es el Congreso de los Estados Unidos. Por lo tanto, ¿cómo se define una colonia si no es bajo las características mismas que tiene Puerto Rico? Yo pienso, viendo yo la cosa desde lejos, desde fuera, que Puerto Rico está en un momento muy singular de su historia, una crisis económica quizás sin precedentes, una imposición de Estados Unidos del Congreso que establece claramente cuál es la situación política de Puerto Rico para los que tenían alguna duda y los que creían en el ELA, en el Estado Libre Asociado, y eso debe obligar a un momento histórico de unidad a lo interno en Puerto Rico. Por eso quizás yo apuntaba al principio de que las grandes crisis en los pueblos son parteras de la historia. Yo pienso que esto puede empujar al pueblo puertorriqueño a la unidad interna para afrontar este grave momento que se vive en Puerto Rico. Hoy, ¿cuál es la lectura del reagrupamiento o de la visión? Porque he visto la opinión de Oscar López y del propio Rafael Cancel Miranda y de Heriberto Marín convocando a la unidad. Y ellos se colocan como al margen de grupos o parcelas políticas y están llamando a la unidad de todo el pueblo puertorriqueño en función de ese interés hacia la soberanía. Yo he planteado en algunos foros que ante una crisis profunda de un país, de una nación, la vanguardia, que son los que tienen la conciencia y el compromiso real con el país, si no buscan la unidad, puede convertirse o puede llamarse una traición a la nación. En momentos de crisis profunda, cualquier ciudadano que promueva la dispersión y la desunión entre la vanguardia debe considerarse un traidor a la nación. Yo por eso apelo a mis compatriotas puertorriqueños y puertorriqueñas que tengan conciencia, que amen el país, que de verdad quieran un nuevo país para la nación puertorriqueña, que se unan. Pero la unidad la pide todo el mundo, y cuando todo el mundo, con capacidad intelectual, con compromiso y con esto es importante decirlo, con un gran bagaje moral para pedirla, porque no todos pueden pedir unidad, lo están pidiendo, es porque en realidad hay una gran dispersión y desunión. A mí me parece, y coincido con lo que dice Alfonso, en momentos de crisis tiene que haber una convergencia de pensamiento, de propósito, de visión. El pueblo de Puerto Rico necesita ese liderato. Yo le llamo un liderato político maduro. Y a veces las actuaciones son de un liderato político inmaduro. No podemos. La vanguardia puertorriqueña tiene que unirse, no solamente en pensamiento y en retórica, en acción, acciones multitudinarias, acciones concertadas. Y más aún, tenemos que contar con la diáspora, porque paradójicamente
El puertorriqueño que está en el exterior, sobre todo en los Estados Unidos, es más militante en algunas ocasiones, si no en todas, que muchos que dicen ser militantes en Puerto Rico. Eso nos da un mensaje, tenemos que contar con ellos. Y es una experiencia parecida a nuestros demás países latinoamericanos. Y en esta coyuntura de Puerto Rico, donde ya tanto el Ejecutivo estadounidense, tanto el Judicial, tanto el Legislativo nos han dicho claramente, miren, la última palabra en todas las materias importantes y menos importantes para la nación puertorriqueña residen en nuestro poder, no en el de ustedes. Si ustedes quieren un cambio, vamos a trabajar por el cambio. En esto, Eladio, hay una cosa que me llama la atención. No solo la unidad de los que están dentro, la unidad también de la diáspora. Y para mí, esa actitud muy madura de Rafael Cancel Miranda y del propio Oscar López Rivera y de Heriberto Marín, que son hombres consagrados en la historia de Puerto Rico, que lo han dado todo y que nadie lo puede cuestionar. Pero además hace falta el contacto, el intercambio, el apoyo solidario de los pueblos de América Latina. Entonces, en ese sentido que vamos a celebrar aquí miércoles, jueves, viernes y sábado el 8º encuentro continental de solidaridad con Cuba, y que Puerto Rico tiene una amplia, la más grande de las delegaciones, porque tendremos aquí 112 delegados de Puerto Rico. Este encuentro continental debe ser también un espaldarazo para la lucha de Puerto Rico. Mira que la actitud, por ejemplo, de Daniel Ortega de cederle el turno de él como presidente en un evento regional a un dirigente puertorriqueño, a Rubén Berrío, le da una tribuna importante. Entonces yo pienso que los hermanos puertorriqueños deben también abrazar su causa a la causa de toda América Latina y el Caribe. El primer concepto o la primera acto de conciencia que debe tener un puertorriqueño es de reconocer que es un latinoamericano. Nosotros somos caribeños, antillanos y latinoamericanos. Somos parte de esa gran patria que Bolívar llamó. Nosotros, los puertorriqueños y puertorriqueñas, tenemos que dar ese primer paso. Y el segundo paso, que es muy importante, es hablar de integración. Nosotros tenemos que integrarnos a todas las acciones políticas, sociales, económicas y de todo tipo que están ocurriendo de forma progresiva en toda América Latina. Este encuentro con los hermanos latinoamericanos, y quiero hacer una reseña sobre lo que dijiste, sobre el gesto que tuvo el presidente de Nicaragua con relación a nuestro dirigente Rubén Berrío Martínez. Muchos dirigentes de la llamada vanguardia puertorriqueña criticaron ese asunto, porque hay un problema de base histórica en Puerto Rico, y yo creo que también en Latinoamérica, que es el protagonismo. Todos quieren ser los que digan lo que digan la última palabra. Todos quieren llevar la dirección de los movimientos. Aquí no importa líderes, aquí lo que importa es el pueblo. Nosotros, y yo conmino a mis compatriotas a que luchen y sigan ideales, que sigan objetivos y metas. Nosotros aquí no estamos por líderes, no estamos por figuras. En este momento histórico y en todos los momentos, el latinoamericano tiene un líder de referencia histórica, como todos los movimientos, pero es el movimiento el que importa. Y si hay que superar las diferencias y la inmadurez de líderes que se creen que son los últimos y que sin ellos no ocurren los grandes cambios, están equivocados. Tenemos que superarlo. O sea, el protagonismo político de todos los entes políticos en Latinoamérica, incluyendo Puerto Rico como país latinoamericano, debe de ser eliminado. Nosotros tenemos que madurar políticamente. Cuando el estadounidense y sobre todo el político que analiza dice, no hay problema, si Latinoamérica está separada, está desintegrada, cada cual quiere ser presidente, cada cual quiere estar al frente de los movimientos, cada cual quiere una parcela de que controlar, pues entonces yo sigo, no tengo que hacer mucho, todo el mundo está dividido, todo el mundo quiere ser protagonista, pues entonces con esa estrategia no vamos a llegar a ningún sitio. Pero parece que también hay una madurez en camino, porque la presencia de ustedes aquí en República Dominicana con la mayor delegación en este encuentro también da una idea de la visión que van teniendo de la necesidad de encontrarse con los hermanos latino-caribeños. Y en ese sentido te pregunto, ¿cómo valora
las perspectivas de este octavo encuentro en términos de la repercusión que habrá de tener en esa lucha interna de Puerto Rico para la unidad de los combatientes puertorriqueños? Fíjate que la gran mayoría, por no decir todos, los miembros y componentes de esa delegación tienen conciencia solidaria con su hermana República de Cuba. Y van a estar en el evento por ese primer objetivo o meta. Pero hay una meta más amplia. Varios compañeros nuestros, yo inclusive, hemos planteado en diferentes foros, desde los inicios que se estaba vislumbrando el desarrollo de este encuentro continental de solidaridad, que este encuentro continental no va a ser igual que otros encuentros, porque Latinoamérica está ahora mismo en una situación que puede estallar en cualquier momento. Una situación social y política grave, porque nos están golpeando, están tratando de derrumbar derechos adquiridos, progresos adquiridos, gobiernos que se interesan por el pueblo, y cuando llamo el pueblo me refiero a los sectores más vulnerables, están siendo jamaqueados para que caigan. O sea, Puerto Rico está teniendo y sufriendo lo mismo. Lo que ocurre es que nosotros estamos intervenidos también militarmente. Pero a la pregunta que me dijiste de integración, esto es una muestra de que la vanguardia puertorriqueña y que muchos puertorriqueños y puertorriqueñas entienden que en el momento crucial que vivimos necesitamos de la integración a la parte del continente americano que nos es natural integrarnos, que es a Latinoamérica, porque somos latinoamericanos. Y hay que cambiar conceptos, compañeros, compatriotas, hay que cambiar conceptos. Ya nosotros tenemos que hablar de América como continente y quitarles el concepto a los estadounidenses, que lo han robado. God bless America. Sí, pero cuando ellos hablan de God bless America, hablan de Estados Unidos de Norteamérica. Y yo estoy de acuerdo, que Dios bendiga América, pero al continente. Así que hay que cambiar conceptos, actitudes, hay que cambiar sobre todo visión. La visión de integración es lo que se va a jugar aquí en estos octavos encuentros. ¿Por qué? Porque sin integración van a ocurrir dos cosas, si no hay integración. Y la integración tiene que acelerarse. Número uno, que los progresos que hemos alcanzado en materia social y política se pueden perder. Y número dos, es la única forma de garantizar de que se adelante todavía más para ese progreso social y político. Así que antes y después de este encuentro, desde el punto de vista nuestro, va a ser diferente y se va a reescribir la historia en Latinoamérica. Y yo creo que este foro se va a convertir en un foro de análisis, de establecer nuevas estrategias y sobre todo de entender de forma definitiva que en la integración de los pueblos latinoamericanos está el verdadero futuro y la verdadera estrategia para poder atacar todo lo que nos venga de los Estados Unidos y de otros países interventores, porque los europeos no se quedan tampoco atrás. O sea, América Latina es codiciada por mucha gente, tenemos recursos naturales, recursos humanos, nos llaman que somos la parte del continente más pobre. No, tenemos sectores